La luna se levantaba sobre el desierto de Sonora como un farol distante, iluminando con un resplandor pálido la arena interminable. El silencio era apenas interrumpido por el crujir de las botas sobre el suelo seco, un murmullo frágil en medio de la inmensidad. El aire era pesado, cargado de polvo y de un calor que no se disipaba ni siquiera en la noche. Aquella ruta era conocida por tragarse a los hombres, como si el desierto fuera un animal hambriento que no distinguía entre culpables o inocentes. Sin embargo, ahí estaban ellos, caminando con la esperanza apretada en el pecho, apostando todo a la promesa de una vida mejor. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que no solo cuentan hechos, sino que tocan el alma y despiertan reflexiones profundas. Mateo, con apenas 22 años, avanzaba en silencio, los ojos clavados en el horizonte oscuro. Había dejado Honduras después de que las pandillas marcaran su vida con amenazas de muerte. Su hermana mayor, Clara, lo esperaba en Houston, y aquel era su único motor para seguir. Aunque sus piernas temblaban de cansancio, mantenía la cabeza erguida. A su alrededor, otros migrantes compartían la misma mezcla de miedo y esperanza. Rosa caminaba cargando a su hija pequeña, Marisol, una niña de apenas 6 años, que miraba todo con una inocencia desconcertante. La mujer guatemalteca había dejado atrás un marido violento y buscaba un futuro seguro para su hija. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si cada grano de arena que dejaba atrás fuera un trozo de su pasado del que se liberaba. Don Ernesto, un hombre de más de 60 años, marchaba con dignidad, aunque su respiración se agitaba por el esfuerzo. Tenía experiencia trabajando en el campo mexicano, pero esta travesía era distinta. En sus ojos brillaba una mezcla de sabiduría y resignación, como si supiera que el desierto probaría la fe de todos. Samuel, en cambio, no ocultaba su desconfianza. De complexión fuerte, salvadoreño, mantenía los brazos cruzados sobre el pecho cuando podían detenerse unos segundos. Su ceño fruncido y su tono áspero lo convertían en una presencia tensa dentro del grupo. Murmuraba a menudo que nada saldría bien y que todos acabarían enterrados en la arena. Al frente, el coyote marcaba el paso. El chato, un hombre bajo, de hombros anchos y mirada endurecida, avanzaba sin voltear demasiado. Vestía una gorra raída y llevaba colgada al hombro una pistola. Sus palabras eran escasas y bruscas. No hablen, no se queden atrás y no pregunten. Había exigido silencio absoluto, y la amenaza en su voz era suficiente para contener cualquier intento de protesta. El paisaje se desplegaba como un mar interminable de dunas y matorrales espinosos. El viento arrastraba la arena que se pegaba a la piel sudorosa, y la noche, en lugar de aliviar, parecía conspirar con su frialdad cortante. Cada paso era una herida en los pies, cada respiración un esfuerzo doloroso. En medio de aquel tormento silencioso, Mateo observaba a Rosa tropezar y apretar a su hija contra el pecho. Sus ojos se encontraron por un instante, y él le ofreció una sonrisa breve, casi imperceptible, como una chispa de humanidad en el infierno de arena. Don Ernesto murmuró en voz baja, apenas audible: «El desierto no perdona, muchachos. Aquí uno conoce su verdadero corazón». Mateo lo escuchó y apretó los labios. No quería pensar en la muerte, sino en la promesa de llegar al otro lado. El chato se detuvo de golpe, levantando una mano para indicar silencio total. El grupo se congeló, los corazones palpitando al unísono. En la distancia se escuchaba un motor, tal vez una patrulla fronteriza. Permanecieron agazapados tras unos arbustos secos hasta que el ruido se desvaneció. Entonces el coyote gruñó: «¡Sigan!». La caminata continuó bajo las estrellas, cada una pareciendo un testigo mudo del sacrificio. Nadie hablaba, nadie se atrevía. Solo los pasos, el cansancio y la certeza de que aquella travesía apenas comenzaba. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos intuían que lo más difícil aún estaba por venir. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con un rojo intenso, y con la luz,
Llegaron también los primeros murmullos de inconformidad. El grupo se detuvo unos minutos mientras el chato revisaba el camino. El aire frío de la madrugada apenas lograba mitigar el cansancio acumulado. Algunos se sentaron en la arena, otros se limitaron a beber las últimas gotas de agua de sus botellas. La tensión, que hasta entonces había estado contenida por el silencio impuesto, empezó a brotar como una grieta en la roca. El chato regresó sobre sus pasos con el ceño fruncido. Se plantó frente a los migrantes y con voz áspera soltó: «Aquí se paga lo que se debe. El que no trajo completo se queda». Un murmullo de alarma recorrió al grupo. Rosa abrazó a Marisol con fuerza y don Ernesto cerró los puños como si contuviera una reacción. Mateo observó los rostros cansados, algunos llenos de miedo, otros de rabia. Samuel fue el primero en hablar, su tono impregnado de desafío. «Nos dijiste que con lo que dimos era suficiente. ¿Ahora quieres más?». El chato lo miró con desprecio y se acomodó la pistola en la cintura. «Me estás llamando mentiroso, salvadoreño». La amenaza flotó en el aire, cortante. Samuel apretó la mandíbula, pero Mateo intervino antes de que la situación estallara. «Estamos todos agotados, y no hay mucho que podamos hacer aquí. ¿Qué propones exactamente?». El coyote lo miró evaluando la calma con la que hablaba. Finalmente escupió al suelo y respondió: «Los que no tengan completo trabajarán cuando lleguemos al otro lado, pero no me gusta la gente lenta ni los que se quejan». Rosa, con voz temblorosa, preguntó: «¿Y si no llegamos?». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. El chato sonrió con un gesto torcido, como si disfrutara del temor que había sembrado. «Ese ya no es mi problema». La inseguridad se multiplicó entre los migrantes. Las palabras del coyote confirmaban lo que muchos sospechaban. Aquel hombre no era un guía, sino un mercader de vidas. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Rosa y a su hija, a don Ernesto jadeando bajo el peso del cansancio, y supo que tendría que estar atento. El camino reanudó bajo el sol que ya comenzaba a calentar con fuerza. Los pasos se hacían más pesados, y con cada kilómetro las dudas se clavaban más hondo. Don Ernesto murmuró mientras caminaba al lado de Mateo: «Ese hombre no nos va a llevar muy lejos. Lo conozco. He visto coyotes así en Sonora. Siempre cumplen hasta donde les conviene». Mateo asintió en silencio. Su esposa. La idea de quedar abandonados en medio del desierto lo llenaba de un miedo sordo, pero también encendía dentro de él una chispa de resistencia. Unas horas más tarde, cuando el sol ya caía implacable sobre sus cabezas, Rosa tropezó. Mateo la sostuvo antes de que cayera con Marisol. El chato, sin siquiera detenerse, lanzó una mirada despectiva: «Si no aguantan, que se regresen». Aquellas palabras fueron como un balde de agua helada. Rosa cerró los ojos con lágrimas contenidas y Mateo la animó en voz baja: «No lo escuches. Vamos a seguir, juntos». Marisol, con la inocencia intacta, susurró: «Mamá, yo puedo caminar más rápido, no te preocupes». Don Ernesto sonrió con tristeza y acarició la cabeza de la niña. «Tiene más valor que muchos adultos». El ambiente estaba cargado de desconfianza, no solo hacia el coyote, sino también entre ellos. Cada migrante se preguntaba en silencio si el compañero de al lado sería capaz de ayudar o lo abandonaría llegado el momento. Esa fragilidad se sentía como un peso adicional sobre los hombros ya agotados. El sol descendía lentamente, pero el calor no daba tregua. El desierto parecía observarlos con indiferencia, guardando secretos y amenazas invisibles. Mateo se preguntaba hasta dónde llegarían con aquel hombre que solo pensaba en dinero y poder. En su interior, sabía que lo más difícil aún estaba por revelarse, y la sombra de la traición ya comenzaba a alargarse sobre ellos. El sol ascendía con violencia, derramando fuego sobre la arena que se convertía en un espejo inclemente. El aire se volvía pesado, cada bocanada ardía en la garganta como brasas invisibles. Los migrantes caminaban con los labios resecos, la piel quemada
y los ojos entrecerrados para protegerse del resplandor. El silencio ya no era obediencia al coyote, sino cansancio absoluto. Mateo sentía la lengua pegada al paladar. Su botella, casi vacía, pesaba más que una roca en sus manos. Cada sorbo debía ser medido como si fuera oro líquido. Miró a su alrededor. Rosa sudaba profusamente, su blusa empapada y pegada al cuerpo. La niña, Marisol, caminaba a su lado tambaleándose con las mejillas rojas. De pronto, Rosa trastabilló. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó de rodillas abrazando instintivamente a su hija. «¡Mamá!», gritó Marisol, tratando de sostenerla. Mateo corrió hacia ellas y la levantó del brazo. «Rosa, respira despacio, tranquila». Don Ernesto se adelantó, sacando de su mochila una cantimplora metálica. El hombre viejo le ofreció un poco de agua. «Tome, señora, despacito, no más de un trago». Rosa lo miró con ojos vidriosos, llenos de gratitud y vergüenza al mismo tiempo. Bebió apenas una gota, humedeciendo los labios. «Gracias, don Ernesto. No quería ser una carga». El anciano negó con la cabeza. «Aquí nadie es carga. Todos estamos igual». El chato observaba desde unos pasos adelante, impaciente. «Si no aguantan, se van a morir. Yo no pienso cargar con nadie». Su voz dura cayó como una sentencia. Samuel soltó una carcajada amarga. «¿Lo ves? Solo le importamos mientras caminemos. Después nos deja tirados». Mateo lo fulminó con la mirada. «No ayudas en nada hablando así». «La verdad duele, muchacho», replicó Samuel, cruzando los brazos. «Mejor que Rosa lo sepa ahora y no cuando estemos enterrándola». La tensión se volvió insoportable. Rosa cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Marisol, con voz pequeña pero firme, dijo: «Mi mamá va a estar bien. Yo la voy a cuidar». Ese susurro conmovió a todos, incluso a Samuel, que desvió la mirada sin responder. El camino siguió, cada paso más lento, más arrastrado. Los pies de Mateo dolían con cada roce de la bota contra las ampollas que ya comenzaban a sangrar. El desierto parecía infinito, sin sombras, sin tregua. A lo lejos, los espejismos bailaban como fantasmas de agua que nunca llegaban. Don Ernesto, buscando aliviar el ánimo, comenzó a contar historias mientras avanzaban. Cuando era joven, trabajaba en los campos de Sonora. El desierto siempre ha sido traicionero, pero también tiene sus misterios. Hay quienes dicen que en las noches se oyen voces, espíritus de los que no lograron salir. Otros hablan de luces que guían a los perdidos. Marisol lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como si esas leyendas fueran promesas disfrazadas. Rosa, aunque débil, acariciaba el cabello de su hija, agradecida por aquel respiro en medio de la agonía. El chato resopló con fastidio. «Viejo loco, deja de meterles tonterías. Lo único real aquí es que el que no avanza muere». Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Algo en la solidaridad naciente entre los migrantes comenzaba a pesar más que sus amenazas. Mateo caminaba en silencio, sintiendo el calor como cuchillas en la piel. En su mente resonaban las palabras de don Ernesto, mezcladas con las risas suaves de Marisol. Se dio cuenta de que no solo caminaban hacia un destino, sino también hacia una prueba invisible que los estaba uniendo. De pronto, notó un detalle que lo hizo tensarse. El coyote hablaba por teléfono, alejándose unos pasos del grupo. Su voz era baja, pero Mateo alcanzó a escuchar fragmentos. «Sí, pronto los dejo. Ya cumplí mi parte». Un escalofrío recorrió la espalda del joven. Entendió que aquel hombre no planeaba llevarlos hasta el final. La sospecha se clavó en él como un puñal, pero decidió guardárselo. No podía provocar pánico todavía. Mientras el sol descendía lentamente, Mateo apretó los dientes. Sabía que algo oscuro estaba por ocurrir y tendría que estar preparado. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño. El viento soplaba suave, levantando nubes de arena que se enredaban en la piel como cuchillas diminutas. El grupo avanzaba con pasos torpes, los cuerpos al borde del colapso, hasta que alguien notó lo impensable. ¿Y el chato?
preguntó don Ernesto, girando sobre sus talones. El coyote ya no estaba. Su silueta áspera, que solía caminar siempre unos pasos adelante, había desaparecido. Mateo sintió un hueco en el estómago. Corrió unos metros hacia las dunas buscando señales, pero lo único que encontró fueron huellas que se desvanecían rápido con el viento. Rosa apretó a su hija contra el pecho, los ojos desorbitados. «No puede ser. No puede ser que nos haya dejado...» Samuel, con un gesto de furia, golpeó la arena con el pie. «¡Se los dije!» Ese maldito nunca pensó en llevarnos hasta el final. Ahora estamos solos. El miedo se propagó como un incendio. Algunos comenzaron a gritar el nombre del coyote, otros lloraban en silencio, entendiendo que el desierto los había tragado sin compasión. Mateo trató de mantener la calma. Su voz, aunque temblorosa, buscó firmeza. «Escúchenme. Sí, nos dejó, pero no podemos perder la cabeza. Si nos quedamos aquí, moriremos. Tenemos que seguir». Rosa negó con la cabeza desesperada. «¿Seguir a dónde?» «No sabemos el camino, Mateo. Ni siquiera sabemos si vamos en dirección correcta». Don Ernesto se arrodilló, examinando las huellas borrosas que el viento arrastraba. «El Chato iba hacia el norte. Si seguimos esa línea, tal vez podamos encontrar algo». Samuel soltó una carcajada amarga. «Tal vez. Eso no es un plan, viejo. Vamos a morir como perros en la arena». El tono áspero provocó un silencio denso. Marisol comenzó a llorar en los brazos de su madre, un llanto agudo que se mezclaba con el rugido del viento. Mateo se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello. «Tranquila, pequeña. Vamos a salir de aquí». Al decirlo, sintió el peso de sus propias palabras. No estaba seguro de poder cumplirlas, pero sabía que necesitaban esperanza. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, trayendo consigo un calor abrasador que no perdonaría titubeos. Don Ernesto se incorporó lentamente, el rostro curtido mostrando una determinación frágil pero clara. «El muchacho tiene razón. No hay tiempo para llorar. Caminemos». Mateo asintió, tomando la iniciativa. «Formemos un círculo, nadie se queda atrás. Si alguien se cansa, los demás lo apoyamos». Samuel refunfuñó, pero no ofreció otra alternativa. El grupo, todavía estremecido, empezó a moverse con pasos pesados, guiados por la intuición más que por certezas. Cada uno cargaba consigo el miedo de haber sido abandonado en medio de un desierto inmenso, un lugar que no conocía compasión. A medida que avanzaban, la desesperación se transformaba en un silencio resignado. Los pensamientos giraban como cuchillos en la mente de cada uno. Rosa repetía oraciones entre dientes, suplicando que alguien los escuchara. Don Ernesto mascullaba palabras antiguas, recuerdos de otros caminos duros. Samuel, con el ceño fruncido, mantenía la vista en el horizonte, como si odiara aceptar que no tenía control sobre nada. Mateo, en cambio, trataba de aferrarse a un hilo de esperanza. Sentía que, aunque estaban perdidos, el grupo necesitaba un motivo para seguir moviendo los pies. En su interior, se prometió que no permitiría que Rosa ni Marisol quedaran atrás. El viento aumentó de intensidad, borrando las huellas que podrían haber sido guía. Era como si el desierto se burlara de ellos, ocultando cualquier rastro del coyote. Con cada ráfaga, la certeza de estar solos se volvía más cruel. De pronto, Samuel murmuró con rabia contenida: «Si seguimos a ciegas, terminaremos enterrados aquí». Mateo lo miró fijamente. «Tal vez. Pero si nos quedamos quietos, la muerte nos encuentra más rápido». Nadie respondió. El grupo siguió caminando, arrastrando los pies sobre la arena caliente. El sol ya quemaba la piel como fuego vivo, y la sombra de la desesperación se extendía sobre cada uno de ellos. Lo que no sabían era que aquel abandono no sería el final, sino apenas el inicio de una prueba aún más cruel. El sol se erguía en lo alto como un juez implacable, derramando fuego sobre la arena interminable. La piel de los migrantes ardía bajo sus rayos, y el aire, seco y abrasador, hacía que cada respiración pareciera un castigo. No había sombra, no había refugio,
solo el horizonte vibrando bajo el calor prometiendo un descanso que nunca llegaba. Mateo caminaba al frente, los labios agrietados y los ojos entrecerrados para protegerse de la luz. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero su mente se aferraba a la idea de que rendirse no era opción. A su lado, don Ernesto se apoyaba en un palo improvisado, resoplando con dificultad. Rosa avanzaba detrás, sosteniendo la mano de Marisol, que apenas lograba seguir el ritmo. «Mamá, tengo sed», susurró la niña con la voz reseca. Rosa la abrazó con ternura, aunque sus propios labios estaban partidos y sangraban por la resequedad. «Ya falta poco, mi amor. Aguanta un poco más». Las palabras sonaban huecas, pero Marisol asintió con valentía, ocultando su miedo tras una sonrisa frágil. Aquella fuerza infantil sorprendía a todos, como si la niña cargara una fe que los adultos ya habían olvidado. El silencio del grupo era roto apenas por los quejidos del viento. Samuel caminaba con los brazos tensos, la mirada fija en el suelo, mascullando insultos entre dientes. Cada tanto lanzaba frases envenenadas. «Esto es una locura. Estamos siguiendo a un muchacho sin rumbo. Vamos directo a la tumba». Mateo no respondía. Sabía que enfrentarlo solo empeoraría las cosas. En cambio, buscaba en los ojos de los demás un rastro de confianza, un acuerdo silencioso para resistir. La caminata los llevó hasta una zona de dunas más altas, donde la arena se movía como si respirara. Trepar cada loma era una tortura. Los pies se hundían, el cuerpo retrocedía, y la sensación de avanzar se volvía una ilusión cruel. Rosa cayó de rodillas más de una vez, y Mateo corría a levantarla. Don Ernesto se negaba a detenerse, aunque su cuerpo pedía descanso. En medio del sufrimiento, el anciano levantó la voz como si hablara al viento. «¿Saben ustedes? Este desierto está lleno de historias. Mi abuelo decía que aquí caminan espíritus, hombres que no lograron cruzar. Algunos dicen que todavía se escuchan sus rezos en las noches». Rosa lo escuchaba con atención, casi agradecida de que el relato desviara su mente del dolor. Marisol preguntó con curiosidad, «¿Y esos espíritus ayudan o asustan?». Don Ernesto sonrió, aunque sus labios resecos se resquebrajaron al hacerlo. «Depende del corazón del que los escucha. Al que camina con fe, lo guían. Al que camina con miedo, lo confunden». Samuel bufó incapaz de contener su sarcasmo. «Historias para niños. Lo único que hay aquí es muerte y arena». La tensión volvió a caer sobre el grupo, pero entonces Rosa, con una voz suave, comenzó a rezar en voz alta. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Marisol se unió enseguida, susurrando con inocencia. Don Ernesto cerró los ojos, acompañando en silencio. Incluso Mateo sintió un alivio extraño al escuchar esas palabras flotar en medio de la hostilidad del desierto. Era como un oasis invisible, un recordatorio de que aún podían sostenerse en algo más grande que ellos mismos. Samuel caminó unos pasos adelante, murmurando, «Recen todo lo que quieran. Ningún dios les traerá agua». Mateo lo observó, conteniendo la rabia. Quiso responder, pero en su interior entendió que discutir era inútil. Lo importante era mantener al grupo unido, aunque el hilo que los sostenía pareciera romperse en cualquier momento. Las horas siguieron su curso con una lentitud insoportable. Cada paso era un desafío, cada aliento una batalla contra el cuerpo que pedía rendirse. Sin embargo, el rezo de Rosa continuaba como un murmullo constante, un tambor de fe que impedía que el desierto los devorara por completo. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo la arena de tonos dorados, Mateo levantó la vista al horizonte. Sintió que algo desconocido los aguardaba, más allá de aquellas dunas interminables, y en su interior una mezcla de temor y esperanza lo mantuvo firme. El camino hacia lo desconocido apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. El amanecer trajo consigo una claridad despiadada. El calor se intensificaba con rapidez, y las botellas de agua ya estaban vacías. Cada migrante sentía la garganta como un desierto dentro del desierto.
un pozo reseco donde el aire quemaba al entrar. Los labios partidos sangraban y la piel se agrietaba bajo el sol implacable. Mateo trataba de mantener el paso firme, aunque sentía un martillo en la cabeza y un peso insoportable en los hombros. A cada lado suyo, el grupo avanzaba como espectros. Rosa apenas podía sostener a Marisol. Don Ernesto arrastraba los pies con una respiración entrecortada y Samuel mascullaba insultos, su ira alimentada por la desesperación. «Esto ya no es vida», escupió Samuel deteniéndose con brusquedad. «Vamos directo a la muerte». Mateo lo encaró con el rostro enrojecido por el calor. «¿Y qué propones? ¿Quedarnos a esperar que el sol nos mate aquí mismo? Propongo que admitas lo que eres, un niño jugando a ser líder», replicó Samuel con un gesto de desprecio. «No sabes a dónde vamos, no sabes nada». Los demás guardaron silencio, la tensión pesando como plomo. Rosa intentó calmar la situación, su voz quebrada. «Por favor, no discutan. Necesitamos mantenernos unidos». De pronto, don Ernesto levantó la mano señalando hacia una depresión en la tierra. Todos corrieron, la esperanza ardiendo en los ojos. Encontraron un charco diminuto de agua lodosa, rodeado de huellas de animales y con insectos flotando sobre la superficie. El corazón de Marisol se iluminó. «¡Agua!», corrió hacia el charco, pero Mateo la detuvo antes de que tocara el líquido. «Espera. No sabemos si está limpia». Samuel se lanzó hacia adelante, agachándose para beber sin pensarlo. «¿Qué más da? Es agua». Mateo lo sujetó del brazo con fuerza. «Si bebes eso tal cual, te vas a enfermar, y enfermo no vas a sobrevivir ni un día». Samuel forcejeó, los ojos encendidos de rabia y sed. «Suéltame. Prefiero morir bebiendo que secarme como un animal». Don Ernesto se inclinó, observando el charco con atención. «El muchacho tiene razón. El agua está contaminada, pero tal vez, si la hervimos con algo de metal, podríamos hacerla menos peligrosa». Mateo buscó en sus cosas y encontró una pequeña lata arrugada que había guardado desde el inicio del viaje. Juntaron ramas secas y, con esfuerzo, encendieron un fuego diminuto que apenas resistía el viento. Tardaron horas en hervir pequeñas cantidades, turnándose para beber apenas sorbos. Rosa sostuvo a Marisol mientras le acercaba la lata con agua caliente. La niña bebió despacio, sus ojos cerrándose de alivio. «Sabe feo, mamá, pero me gusta». Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. «Es lo más dulce que tendremos por ahora». Mateo repartió los tragos con justicia, aunque Samuel, todavía resentido, lo acusó con la mirada. «Crees que nos salvaste, pero solo retrasaste lo inevitable». Mateo respiró hondo, reprimiendo la rabia. «No sé si nos salvé, Samuel, pero mientras yo tenga fuerzas no dejaré que nadie se quede atrás». Un silencio extraño se apoderó del grupo. El fuego se apagaba lentamente, y el sol seguía trepando en el cielo como un verdugo. Fue entonces cuando Marisol habló de nuevo, con esa inocencia que perforaba el aire pesado. «Anoche soñé con un hombre vestido de blanco. Caminaba en la arena y me decía que no tuviera miedo». Rosa la miró sorprendida. «¿Qué dices, hija?» «Sí, mamá. Tenía una voz bonita, como si cantara. Me dijo que pronto encontraríamos ayuda». El grupo entero quedó en silencio. Don Ernesto frunció el ceño intrigado. Rosa apretó a su hija contra el pecho, como si aquel sueño fuera un regalo del cielo. Mateo no dijo nada, pero en su interior sintió un estremecimiento. El desierto los ponía a prueba, arrancándoles cada gota de fuerza. Sin embargo, en medio de la sed y la desesperación, había surgido una chispa distinta. La idea de que tal vez no estaban completamente solos. El sol se alzaba despiadado y con cada hora que pasaba el desierto parecía retorcerse alrededor del grupo. Los espejismos comenzaban a aparecer en la distancia. Lagos azules que se desvanecían al acercarse, sombras que parecían palmeras y luego no eran más que montículos de arena. La mente, golpeada por la sed y el cansancio, ya no distinguía lo real de lo imaginado. Mateo sentía que sus piernas se movían por pura inercia.
El dolor de las ampollas en sus pies se mezclaba con un zumbido constante en los oídos. Miraba al horizonte, convencido por momentos de que veía casas blancas y hasta torres de iglesia, pero al parpadear solo quedaba el vacío interminable. Rosa caminaba con los ojos semicerrados, murmurando oraciones entre dientes. Marisol, con la voz débil, le preguntaba a cada tanto: «¿Ya falta poco, mamá? ¿Ya vamos a llegar?» Rosa respondía siempre lo mismo: «Sí, mi amor, ya casi». Pero ni ella lo creía. Don Ernesto se detuvo de golpe y señaló hacia el oeste. «¿Ven eso?», preguntó con un hilo de voz. «Parece un arroyo». Todos miraron en esa dirección. Y sí, parecía que el sol se reflejaba en una corriente de agua brillante. La esperanza estalló por un instante. Rosa sonrió con lágrimas. Marisol aplaudió débilmente. Y hasta Samuel se quedó boquiabierto. «¡Vamos!», gritó Ernesto, dando pasos torpes hacia la visión. Caminaron, corrieron como pudieron, pero el arroyo se alejaba, desvaneciéndose frente a sus ojos. Al llegar, solo encontraron más dunas, más arena, más vacío. Rosa cayó de rodillas y lloró desconsolada. «Dios mío, ya no puedo más». Mateo se inclinó junto a ella, sosteniéndola. Su propio corazón se quebraba. Sentía que la desesperanza los estaba devorando. Samuel, jadeando, levantó la voz con furia. «¡Esto es un infierno! ¡Nos vamos a morir aquí!». Mateo lo encaró con rabia contenida. «Cállate ya. Tu miedo solo empeora todo». Samuel dio un paso al frente, los ojos llenos de odio. «No soy yo el problema, Mateo. El problema eres tú. Nos haces creer que puedes guiarnos, pero no sabes nada. Estamos perdidos por tu culpa». La tensión explotó. Los demás observaban con el alma en vilo, temiendo que aquello terminara en violencia. Pero antes de que Mateo respondiera, una voz suave interrumpió. Era Marisol. «Yo sé que no estamos solos», dijo la niña con los labios resecos. «Yo soñé con él». Todos la miraron. «Soñé con un hombre de túnica blanca», continuó. «Caminaba por la arena y me decía que siguiéramos juntos, que no nos rindiéramos». Rosa la abrazó, tratando de protegerla de las miradas incrédulas. «Es solo un sueño, hija». Pero don Ernesto, con los ojos brillantes, murmuró: «A veces los sueños son más que eso». Samuel bufó con desprecio. «¿Ahora vamos a dejarnos guiar por las fantasías de una niña?». «Están locos». Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. «Prefiero ir solo que morir escuchando tonterías». «¡Samuel!», gritó Mateo extendiendo la mano. «No seas necio, volverás a perderte». Pero el hombre no se detuvo. Su figura se fue alejando, tragada por las dunas. El grupo quedó en silencio roto, la ausencia de Samuel pesando como una traición. Rosa seguía llorando. Ernesto murmuraba plegarias, y Mateo sentía que la responsabilidad lo hundía. La visión de Marisol, el abandono de Samuel, la desesperanza de Rosa, todo lo envolvía como una tormenta. El calor era insoportable, y el desierto rugía en su silencio. Nadie sabía cuánto resistirían. Pero aquella sensación extraña, ese rumor en las palabras de la niña, comenzaba a sembrar algo nuevo en sus corazones, una chispa de fe que se enfrentaba a la alucinación y al miedo. El desierto los estaba llevando al límite, y en ese límite algo más profundo empezaba a revelarse. El sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y rojos que parecían incendiar las dunas. El calor cedía poco a poco, pero la fatiga era insoportable. Cada paso era un suplicio, y los cuerpos parecían al borde del colapso. Mateo avanzaba con la mente nublada, luchando contra el mareo. Sentía que, en cualquier momento, sus piernas cederían. Rosa caminaba en silencio, cargando a Marisol en brazos. La niña ya no tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos, aunque de vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles. Don Ernesto, con la espalda encorvada, se aferraba a su palo como si fuera lo único que lo mantenía de pie. El viento levantaba remolinos de arena,
dibujando figuras que se deshacían en el aire. Fue entonces cuando ocurrió. Entre las dunas apareció una silueta. Una figura solitaria que avanzaba hacia ellos con paso sereno, dejando huellas claras sobre la arena. El resplandor del atardecer lo rodeaba de un halo dorado y su túnica blanca parecía brillar con una luz propia. Mateo parpadeó, convencido de que se trataba de otra ilusión del desierto. Pero a diferencia de los espejismos, esa presencia no desaparecía, sino que se acercaba más y más. Sintió un escalofrío recorrerle la piel, una mezcla de temor y esperanza. ¿Lo ven?, susurró don Ernesto con la voz quebrada. No estoy loco. Alguien viene. Rosa cayó de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos agotados. Dios mío, es él. Mateo se quedó inmóvil. La figura se detuvo frente a ellos, y en ese instante todo el desierto pareció enmudecer. El viento cesó, los sonidos se apagaron, y lo único real fue aquella presencia luminosa. El hombre tenía un rostro sereno, de mirada profunda y compasiva. Sus ojos transmitían paz, como si contuvieran un océano infinito de comprensión. No dijo nada al principio, solo los observó con ternura. Y aunque no pronunciara palabra, cada uno de los presentes sintió que su alma era vista, desnuda y comprendida. Rosa abrazó con fuerza a su hija. Marisol, es el hombre de tu sueño. La niña abrió los ojos apenas y sonrió débilmente. Te lo dije, mamá. No estábamos solos. Mateo tragó saliva, incapaz de articular una palabra. Su mente racional gritaba que aquello era producto de la sed y el agotamiento, pero su corazón reconocía algo distinto. Había una calma inexplicable que se extendía por todo su ser, como si aquella presencia hubiera apagado el dolor y la desesperación en un solo instante. Don Ernesto se inclinó en señal de respeto, murmurando entre dientes una oración. «Señor, si de verdad eres tú, no nos abandones». La figura los miró uno por uno. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero clara, como un susurro que atravesaba el alma. «No teman». Solo 2 palabras, y sin embargo, fueron suficientes para que el corazón de Mateo se estremeciera. Sintió que su respiración volvía a fluir, que su cuerpo cansado encontraba nueva fuerza. Rosa lloraba en silencio, mientras Marisol reía débilmente, como si aquel instante fuera la prueba de que su fe no había sido en vano. Mateo, temblando, dio un paso al frente. «¿Eres real?», preguntó con la voz rota. El hombre lo miró, y en sus ojos brilló una certeza tan profunda que no necesitó responder. Era más que real. Era verdad. El silencio se prolongó unos segundos y entonces, lentamente, la figura volvió a caminar, avanzando sobre la arena como si supiera exactamente hacia dónde debían ir. Cada huella que dejaba era clara, marcada, como si el desierto se doblegara a su paso. Mateo lo siguió con la mirada, el corazón latiendo con fuerza. No sabía si aquel encuentro era un milagro o una alucinación colectiva, pero en su interior había surgido una certeza que nunca había sentido. Estaban siendo guiados, y con esa certeza el desierto ya no parecía tan infinito. El silencio del desierto parecía haberse detenido en aquel instante. La figura luminosa permanecía de pie frente al grupo, su túnica blanca ondeando suavemente con el viento, como si la arena misma lo reconociera. Mateo sentía que el aire se había vuelto más ligero, y por primera vez, desde que comenzó la travesía, no tuvo miedo. El hombre los miró con ternura infinita. Cuando habló, su voz fue clara y serena, pero resonó en el interior de cada uno, como si no solo hablara a sus oídos, sino directamente a sus corazones. «No teman, he escuchado sus ruegos, no están solos». Rosa comenzó a llorar, apretando a Marisol contra su pecho. La niña, en cambio, sonreía, como si siempre hubiese sabido que aquel momento llegaría. Don Ernesto cayó de rodillas, apoyándose en su bastón, murmurando oraciones con la voz temblorosa. Mateo tragó saliva,
aún incrédulo, pero sus labios encontraron palabras. «¿Por qué nosotros? ¿Por qué apareces aquí?» El hombre lo miró con paciencia y respondió: «Porque en el desierto el corazón se muestra tal cual es. Ustedes no han sido abandonados. Necesitan aprender a caminar juntos, a sostenerse unos a otros. Solo así encontrarán el camino». Las palabras se clavaron en cada uno como un fuego suave, imposible de ignorar. Rosa cerró los ojos, repitiendo en voz baja: «Juntos. Sí, juntos». De pronto, una voz áspera rompió el momento. Samuel había regresado con la piel curtida por el sol y los ojos inyectados de ira. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido para alcanzarlos. «¡Basta de alucinaciones!», gritó. «¿No ven que es el calor el que los está enloqueciendo?». Todos lo miraron sorprendidos. La figura luminosa permaneció impasible, como si la rabia de Samuel no lo afectara. «Es un espejismo», continuó Samuel gesticulando con furia. «¿De verdad van a seguir a un fantasma?». Mateo dio un paso al frente, interponiéndose entre Samuel y los demás. «No es un espejismo, Samuel. No lo sientes porque no quieres». «¿Y tú qué sabes?», escupió Samuel con el rostro desencajado. «¿Crees que con fe se cruza un desierto? Lo único que necesitamos es agua, y ese hombre no nos la dará». Fue entonces cuando la figura habló de nuevo, su voz calmada, pero con la fuerza de un trueno suave. «El agua vendrá. No teman porque el que confía nunca queda abandonado». Samuel rió con amargura. «¿Y qué? ¿Va a llover en medio del desierto?». El hombre levantó la vista al horizonte y señaló: «Sigan hacia donde yo les muestro. Allí encontrarán lo que buscan». Rosa lo miraba con lágrimas, incapaz de dudar. Don Ernesto apretó su bastón con firmeza, dispuesto a seguir. Marisol, con la voz débil pero clara, exclamó: «Vamos, él nos va a ayudar». Samuel bufó y se cruzó de brazos. «Yo no pienso seguir fantasmas». Mateo lo miró a los ojos, serio. «Entonces quédate aquí y muere solo, pero yo voy a seguirlo». El silencio cayó. Samuel no respondió, aunque su respiración agitada mostraba la furia que lo consumía. La figura luminosa comenzó a caminar lentamente, dejando huellas claras en la arena. Mateo dio el primer paso detrás de él, seguido de Rosa y su hija, luego don Ernesto. Samuel los observó con rabia contenida, pero esta vez no se movió. El grupo, fortalecido por aquella presencia, avanzó. Mateo sentía una paz extraña. El hambre, la sed, las ampollas, todo parecía menos pesado. No sabía si era fe o locura, pero lo cierto es que una certeza ardía en su interior. Aquel hombre no los guiaría en vano. El desierto, testigo eterno de pérdidas y silencios, se convertía ahora en escenario de un mensaje que ninguno olvidaría jamás. La caminata parecía interminable. El sol ya había comenzado a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpura. Cada paso se sentía como el último, pero la figura luminosa seguía avanzando con calma, marcando un camino invisible en medio del desierto. Las huellas que dejaba eran profundas, como si el viento se negara a borrarlas. Mateo lo seguía con una fe renovada. A pesar de la fatiga, sentía que sus piernas obedecían a una fuerza que no era solo suya. Detrás, Rosa sostenía a Marisol, y aunque la niña estaba débil, sonreía con una serenidad que contagiaba. Don Ernesto, exhausto, murmuraba entre dientes oraciones antiguas, mientras su bastón golpeaba la arena rítmicamente. De pronto, el hombre se detuvo y giró hacia ellos. Su voz sonó clara, aunque apenas la pronunció. «Aquí». El grupo se quedó en silencio. Frente a ellos, lo único visible eran rocas amontonadas y dunas interminables. Samuel, que se había mantenido a la distancia con gesto hostil, rió con amargura. «¿Aquí? ¿Aquí qué? Solo hay piedras y arena». Mateo se adelantó, observando con atención. El resplandor del atardecer iluminaba una abertura entre las rocas. Se inclinó y escuchó algo, un murmullo débil, casi imperceptible, como agua corriendo. Su corazón dio un vuelco. «¡Escuchen!», gritó con los ojos brillantes. «¡Agua!».
Rosa cayó de rodillas, sollozando. Don Ernesto apretó los labios y levantó la mirada al cielo, agradecido. Samuel, incrédulo, se acercó a toda prisa. Entre las piedras, efectivamente, brotaba un pequeño manantial, oculto durante siglos. El agua cristalina corría en un hilo fino, pero suficiente para llenar las manos y calmar la sed ardiente. Mateo fue el primero en beber, y el frescor lo recorrió como un milagro tangible. Sintió la vida regresar a su cuerpo. Ayudó luego a Rosa y a Marisol. La niña bebió con avidez, riendo entre lágrimas. «Sabía que vendría», exclamó con inocencia. Rosa la abrazó con fuerza, llorando de alivio. «Tu sueño era verdad, hija. Era verdad». Don Ernesto se inclinó y bebió lentamente, como si quisiera saborear cada gota. Nunca en mis años de caminante había visto algo así. Es como si el desierto se abriera para nosotros. Incluso Samuel, aunque al inicio desconfiado, se arrodilló y hundió las manos en el agua. Sus labios resecos sorbieron con desesperación, y al terminar, bajó la cabeza en silencio. No dijo nada, pero sus ojos delataban una mezcla de vergüenza y alivio. El grupo permaneció junto al manantial, bebiendo, lavando sus heridas y dejando que la frescura les devolviera fuerzas. El agua se sentía como un regalo imposible en aquel infierno de arena. El miedo se disipaba, y en su lugar surgía algo que ninguno podía explicar: esperanza verdadera. Pero cuando todos levantaron la vista para agradecer, la figura ya no estaba. Mateo buscó con desesperación en todas direcciones. «¿Dónde está? Se fue». Solo quedaban las huellas en la arena, marcadas con claridad, alejándose hacia el horizonte y desvaneciéndose poco a poco. Rosa miró aquellas marcas con devoción. No necesitaba quedarse, ya nos dio lo que pedimos. Don Ernesto asintió, con lágrimas en los ojos. Nos mostró que no estamos solos, eso basta. Mateo permaneció de pie, con el agua todavía goteando de sus manos. Una mezcla de paz y anhelo lo llenaba. No sabía si volverían a verlo, pero estaba seguro de que aquella aparición había cambiado todo. El grupo se recostó junto a las rocas, renovando fuerzas, bebiendo y compartiendo un silencio sagrado. El desierto, que hasta entonces había sido un enemigo voraz, parecía rendirse ante ellos. Mateo miró el horizonte una última vez antes de cerrar los ojos, y en lo profundo de su corazón supo que aquel no era el final, sino apenas el comienzo de una travesía aún más grande. El amanecer trajo un aire fresco que renovaba las fuerzas, pero también un silencio inquietante. Después de beber del manantial y descansar, el grupo había recuperado energía. Sin embargo, Mateo no lograba sacudirse una sensación extraña. El desierto no se había rendido, solo esperaba el momento adecuado para volver a ponerlos a prueba. Avanzaban entre dunas bajas cuando de pronto don Ernesto levantó la mano pidiendo detenerse. Sus ojos curtidos observaban algo en la distancia. Entre la arena se veían siluetas moviéndose, hombres cargando bultos sobre mulas y camionetas semiescondidas. No eran viajeros perdidos, eran hombres armados con fusiles colgando de sus hombros. Mateo contuvo la respiración. Samuel murmuró con un hilo de voz: «Narcos». Rosa abrazó a Marisol instintivamente. La niña, al sentir el temblor de su madre, preguntó: «¿Quiénes son, mamá?» «Shh, mi vida. Guarda silencio», susurró Rosa, con el corazón desbocado. El grupo se agachó tras una duna apenas respirando. Podían escuchar las voces de los hombres al otro lado, risas roncas, órdenes dichas con violencia. El olor a gasolina y tabaco se mezclaba con el aire. Uno de los narcos gritó: «¡Rápido, carguen todo! Esta noche cruzamos». Mateo entendió lo que sucedía. El desierto no solo era un obstáculo natural, también era territorio de traficantes. Si los descubrían, serían vistos como estorbos o peor, como testigos incómodos. Don Ernesto susurró con firmeza: «No podemos dejarnos ver». «Si nos atrapan, no habrá misericordia». Samuel, con los ojos desorbitados, murmuró: «Ya lo decía yo. Mejor hubiera ido solo». Mateo lo miró con dureza.
Si hubieras ido solo, ya estarías muerto. El silencio volvió a caer. Los hombres armados se movían cerca y cada segundo parecía eterno. Rosa tapó la boca de Marisol suavemente para que no hiciera ruido. La niña, obediente, se quedó quieta como una piedra. Los pasos se acercaban. Un par de narcos se desviaron, caminando hacia la duna donde el grupo se escondía. El corazón de Mateo golpeaba en su pecho como un tambor. Podía ver las botas de los hombres desde su escondite. ¿Oíste algo?, preguntó uno de ellos. Seguro fue un animal, respondió el otro, escupiendo al suelo. Vámonos, no perdamos tiempo. El peligro pasó rozando sus vidas, y el grupo se quedó inmóvil hasta que los hombres se alejaron completamente. Solo cuando las voces se desvanecieron, don Ernesto se atrevió a respirar con fuerza. «Nos salvamos por un pelo», dijo con voz baja pero agradecida. Rosa aún lloraba en silencio, temblando mientras abrazaba a su hija. Marisol con inocencia susurró: «Ese hombre de blanco nos escondió». «Lo sentí». Mateo la miró sorprendido. No dijo nada, pero sus palabras resonaron dentro de él como una verdad posible. Samuel, sin embargo, se levantó con rabia contenida. No fue ningún milagro, fue suerte. Y la suerte no dura para siempre. Mateo respiró hondo, evitando una confrontación. Lo importante era seguir avanzando, aunque el miedo todavía los envolviera. El grupo retomó la caminata, con pasos más rápidos, como si quisieran dejar atrás aquel peligro invisible. El sol volvía a ascender, y con él la certeza de que cada día traía nuevos riesgos. Mientras caminaban, don Ernesto comentó con voz grave: «El desierto prueba a los hombres de muchas maneras. Hoy fue la sed, mañana fueron las balas, pero seguimos aquí. Eso significa que aún no es nuestro final». Mateo lo escuchó en silencio, pero en su interior ardía una mezcla de gratitud y tensión. Sabía que aquel encuentro con los narcos había sido un recordatorio brutal. La muerte podía llegar de cualquier forma, en cualquier instante. El horizonte seguía extendiéndose, inmenso y despiadado. El agua había renovado sus fuerzas, pero el miedo se había instalado como una sombra constante. Mateo levantó la vista y juró en silencio que no permitiría que nadie más se perdiera en ese desierto. Aún les esperaba un camino largo, y lo presentía. Lo peor todavía no había llegado. El silencio después del encuentro con los narcos se volvió aún más pesado. El grupo avanzaba con cautela, como si cada sombra pudiera ocultar un nuevo peligro. El sol golpeaba con fuerza, pero el verdadero calor ardía en el interior. La tensión entre ellos estaba a punto de estallar. Samuel caminaba separado, con el rostro endurecido y los puños cerrados. No dejaba de lanzar miradas hostiles hacia Mateo, que seguía al frente intentando mantener el paso firme. Finalmente, su voz explotó como un trueno. «¡Basta!», gritó deteniéndose en seco. «Ya estoy harto de que todos lo sigan a él como si fuera un pastor». Rosa se giró sorprendida mientras Marisol se aferraba a su brazo. Don Ernesto frunció el ceño, cansado de los estallidos de Samuel. «¿Y ahora qué, muchacho?». Samuel señaló a Mateo con rabia. «Ese niño nos está llevando a la muerte. Ustedes lo tratan como si fuera nuestro salvador, pero no es más que un terco sin rumbo». Mateo respiró hondo, intentando controlar su enojo. «Lo único que hago es intentar que sigamos vivos. Si tienes un mejor plan, dilo ahora». «Mi plan es simple», escupió Samuel. «Dejar de seguir fantasmas y sueños de niñas. Ese hombre de túnica blanca no fue más que una alucinación colectiva». Las palabras golpearon a Rosa como cuchillos. Ella abrazó a su hija con fuerza. «Cállate, no te atrevas a decir que mi hija miente». Marisol levantó la mirada, sus ojos cansados pero firmes. «No miento, señor. Yo lo vi. Él nos ayudó». Samuel la miró con desprecio y luego giró hacia los demás. «¿Lo ven? Estamos dejando que una niña nos guíe. ¿Qué clase de locura es esa?». Don Ernesto golpeó la arena con su bastón, interrumpiendo la discusión. «Basta, Samuel. Todos hemos visto cosas que no se explican con lógica, pero negar lo que sentimos
solo te deja más solo. Prefiero estar solo que seguir siendo arrastrado a una tumba, rugió Samuel acercándose peligrosamente a Mateo. ¿Y tú? ¿Qué te crees? ¿El elegido? ¿El líder? No eres nada. El ambiente se volvió insoportable. Rosa lloraba en silencio. Marisol apretaba los labios para no gritar, y don Ernesto miraba a ambos con tristeza. Mateo, sin embargo, se mantuvo firme. No soy ningún elegido, Samuel. Solo sé que si peleamos entre nosotros, el desierto nos gana. Samuel lo empujó con violencia, haciendo que Mateo tambaleara. El joven no respondió con golpes, aunque la rabia lo quemaba por dentro. «Si quieres irte, vete», dijo con la voz dura, «pero no destruyas lo poco que nos queda». El silencio se prolongó. Samuel respiraba agitado, los ojos llenos de furia y resentimiento. Finalmente escupió al suelo y se apartó del grupo. «Entonces me voy. Prefiero confiar en mis pies que en tus ilusiones». Rosa intentó detenerlo. «Samuel, no lo hagas. Es una locura». Pero él no escuchó. Caminó alejándose entre las dunas, su figura desdibujándose con cada paso. El grupo quedó paralizado, viendo cómo se perdía una vez más en la inmensidad del desierto. Don Ernesto suspiró profundamente. Ese hombre ya está perdido. O regresa arrepentido o el desierto lo tomará. Rosa miró a Mateo con ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué haremos? Mateo sostuvo su mirada con seriedad. Seguir. Aunque estemos rotos, aunque duela, no podemos detenernos. El grupo reanudó la marcha, pero la ausencia de Samuel pesaba como una herida abierta. La traición había dejado cicatrices invisibles, y el aire estaba cargado de desconfianza. Sin embargo, también quedaba una determinación silenciosa: seguir adelante, aunque fuera con el alma desgarrada. El sol comenzaba a ocultarse, y la oscuridad del desierto se extendía como un manto. La noche prometía nuevas pruebas, y Mateo lo sabía. Lo que habían vivido era solo un aviso de que lo peor estaba aún por venir. La noche había sido cruel. El frío mordía la piel con la misma brutalidad con que el sol la quemaba durante el día. El grupo, reducido y agotado, se acurrucó en silencio entre las dunas, esperando que el amanecer trajera algo más que cansancio. Cuando el sol comenzó a alzarse, ninguno estaba realmente descansado. Sus cuerpos pedían detenerse, pero la necesidad de seguir los obligaba a levantarse. Mateo sentía cada músculo como si estuviera hecho de piedra. Aún así caminaba adelante, con la mirada fija en el horizonte. Rosa tropezaba a menudo, cargando con Marisol, que ya apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos se cerraban de debilidad, pero aún susurraba pequeñas frases que mantenían al grupo despierto. «Él nos cuida, no tengan miedo». Don Ernesto, jadeando, sonrió con ternura. «Esa niña tiene un espíritu más fuerte que todos nosotros juntos». El calor regresó con rapidez, y el desierto volvió a convertirse en un horno interminable. El sudor se evaporaba antes de resbalar, y los labios resecos apenas podían articular palabras. Rosa cayó de rodillas de repente, agotada, y Marisol comenzó a llorar suavemente. «No puedo más», sollozó Rosa con lágrimas que se secaban en su rostro. «Ya no puedo». Mateo corrió hacia ella, la levantó y la sostuvo en brazos aunque su propio cuerpo temblaba. «Sí puedes. No vas a quedarte aquí». «No, Mateo», dijo Rosa con la voz apagada. «Suelta a mi hija. Sálvala tú». Marisol, con inocencia, acarició la mejilla de su madre. «No digas eso, mamá. Él está con nosotros». Las palabras de la niña le dieron fuerzas a Mateo. Apretó los dientes y levantó a Rosa, cargándola en su espalda. Cada paso era un tormento, pero avanzaba con determinación. Don Ernesto lo miraba con respeto, aunque su propia respiración era un lamento. «Eres joven, Mateo, pero tu corazón es más grande que tu cuerpo». El viento comenzó a soplar con violencia, levantando una tormenta de arena que cegaba los ojos y llenaba la boca de polvo. El cielo se oscureció, y la sensación de estar atrapados en un remolino los desesperó. Rosa gritaba el nombre de su hija.
Mateo intentaba cubrirlos con su cuerpo y don Ernesto golpeaba el suelo con su bastón para no perder la orientación. «¡No se separen!», gritó Mateo, aunque su voz se perdía en el rugido del viento. Marisol, entre sollozos, volvió a hablar. «No tengan miedo. Él está aquí». Mateo cerró los ojos confiando en esas palabras. Caminaba a ciegas, con Rosa en su espalda, sintiendo que cada paso podía ser el último. La tormenta parecía interminable, como si el desierto quisiera tragárselos de una vez por todas. Cuando por fin el viento comenzó a calmarse, los cuatro cayeron exhaustos sobre la arena. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo, sus labios partidos sangraban, y sus ojos apenas podían abrirse. Sin embargo, estaban juntos. Nadie se había quedado atrás. Don Ernesto, jadeando, murmuró: «El desierto nos quiso separar, pero no pudo». Mateo miró a Rosa y a Marisol, ambas temblando, y luego al anciano, que apenas podía sostenerse. En su interior, algo ardía como una llama pequeña pero firme, la convicción de que no podían rendirse ahora. El sol reapareció entre nubes de arena, dorando el horizonte con un resplandor casi sagrado, y aunque todo su cuerpo gritaba por descanso, Mateo se obligó a ponerse de pie. Levantó la voz más fuerte de lo que creía posible. «Seguimos caminando, no importa cómo, no importa cuánto». Pero seguimos. Rosa lo miró con lágrimas y don Ernesto asintió en silencio. Marisol sonrió débilmente, susurrando de nuevo: «Él nos guía». Y así, con los pies sangrando y los corazones cansados, emprendieron la última caminata. Un paso tras otro, hacia un destino incierto, pero con la certeza de que aún no habían sido vencidos. El sol caía con lentitud, tiñendo el desierto de un dorado fatigado. El grupo avanzaba tambaleante, cada paso sostenido más por la voluntad que por la fuerza física. Mateo, con el rostro cubierto de polvo, mantenía a Rosa cerca, mientras don Ernesto se apoyaba pesadamente en su bastón y Marisol caminaba con los ojos entrecerrados, como si soñara despierta. De pronto, en medio de la inmensidad vacía, apareció algo que rompió la monotonía. Una cerca metálica que se alzaba como una cicatriz en la arena. Era alta, interminable hacia los lados, oxidada por partes y con pedazos torcidos, pero firme en su propósito de dividir. «¡Miren!», exclamó don Ernesto con un hilo de voz cargado de emoción. «Hemos llegado». Mateo se detuvo observando aquella estructura. Su corazón latía con fuerza, pero la confusión pronto lo golpeó. «¿Es la frontera?», preguntó en voz baja. Rosa abrazó a Marisol con lágrimas en los ojos. «Si es la frontera, significa que ya lo logramos». Pero la incertidumbre se coló entre ellos. El paisaje no ofrecía señales claras, ni patrullas, ni banderas, ni caminos visibles. Solo esa cerca interminable, custodiando un terreno que parecía igual a ambos lados. Samuel ya no estaba con ellos, y su ausencia resonaba en la memoria del grupo. El silencio era pesado, hasta que don Ernesto habló con tono grave. «Podría ser Estados Unidos, o tal vez todavía México, no lo sabemos». Mateo apretó los dientes. La duda era un veneno. Subir aquella cerca podría significar la libertad, o una trampa mortal. Rosa, con la voz quebrada, preguntó: «¿Qué hacemos? Si escalamos y del otro lado nos esperan, podrían matarnos». Marisol, inocente, tocó el metal frío con sus dedos pequeños. Él dijo que no tuviéramos miedo. Las palabras de la niña atravesaron a Mateo como una chispa de claridad. Miró a Rosa, luego a Ernesto, y finalmente al horizonte que se oscurecía. «No podemos quedarnos aquí. Si lo hacemos, el desierto nos devora, pero tampoco podemos lanzarnos sin pensar». El anciano respiró hondo. «Tienes razón. Quizá debamos esperar a la noche, o a que algo nos muestre si este es el paso correcto». El aire se volvió más frío a medida que el sol desaparecía. El grupo se sentó en silencio junto a la cerca, contemplando el metal como si fuera un enigma. El cansancio los aplastaba, pero había algo más. La sensación de que aquel límite no era solo geográfico,
sino espiritual. Rosa rompió el silencio con un susurro. He caminado tanto soñando con este momento, pero ahora que estoy aquí tengo miedo. Mateo la miró fijamente. El miedo es normal. Lo que importa es que no nos detenga. Don Ernesto, con voz cansada pero firme, agregó: si esta no es la frontera, buscaremos otra. Pero ya no somos los mismos que empezamos. El camino nos cambió. Marisol, recostada en el regazo de su madre, murmuró antes de cerrar los ojos: él sabe a dónde vamos. Solo tenemos que confiar. La noche cayó por completo, y con ella un silencio denso. El grupo se quedó junto a la cerca, sin atreverse a cruzar pero sin rendirse. La duda era tan pesada como la fatiga, y en el aire se sentía que algo estaba a punto de suceder. Mateo no pudo dormir. Mantenía los ojos abiertos, observando las estrellas que parecían más cercanas que nunca. Cada una le recordaba los rostros de quienes habían quedado atrás en la travesía. Juró que pasara lo que pasara al otro lado de aquella cerca, no dejaría que el sacrificio fuera en vano. Y justo cuando el silencio parecía total, un zumbido distante rompió la calma. Mateo se tensó. Motores en la lejanía, patrullas que se acercaban. El corazón de todos volvió a latir con fuerza. La decisión ya no podía esperar. Los motores se acercaban cada vez más, rugiendo contra el silencio nocturno. Las luces comenzaron a danzar en el horizonte, rebotando contra la cerca metálica como estrellas artificiales. Mateo apretó los dientes, con el corazón palpitando en su garganta. Rosa abrazó a Marisol con desesperación, mientras don Ernesto se apoyaba en su bastón, temblando. «Son patrullas», murmuró el anciano. «Puede ser nuestro fin, o nuestra salvación». El ruido creció hasta convertirse en un trueno. 2 vehículos todoterreno se detuvieron a pocos metros. De ellos descendieron hombres uniformados, armados y con linternas que cortaban la oscuridad. El grupo quedó paralizado, cegado por la luz repentina. «¡Alto ahí!», gritó una voz en inglés, áspera pero firme. Mateo levantó las manos mostrando que no tenían armas. Rosa hizo lo mismo, protegiendo a su hija con el cuerpo. Don Ernesto, con dificultad, también alzó los brazos. El miedo se apoderaba de ellos, pero junto a él también un rastro de esperanza. Estaban vivos, habían sido encontrados. Uno de los agentes se acercó observándolos con atención. Su mirada se detuvo en Marisol, apenas despierta en los brazos de su madre. Luego habló en un español forzado. «¿Migrantes?». Mateo asintió con la voz rota. «Sí, necesitamos ayuda». Hubo un silencio pesado, hasta que el agente asintió y señaló hacia los vehículos. «Vengan». Los uniformados ofrecieron agua y mantas térmicas. Rosa lloró desconsolada al recibir la botella, dándosela primero a su hija antes de beber. Don Ernesto bebió despacio, como si cada gota fuera sagrada. Mateo sintió que el líquido frío resucitaba su cuerpo. Dentro de la camioneta, envueltos en mantas, el grupo guardaba silencio. Afuera el desierto quedaba atrás con sus sombras y su crueldad. Rosa acariciaba el cabello de Marisol, que dormía profundamente por primera vez en días. Don Ernesto mantenía los ojos cerrados, sus labios moviéndose en oraciones de gratitud. Mateo miraba por la ventana, viendo cómo la luna iluminaba las dunas que los habían puesto a prueba. En su interior ardía una certeza. Lo importante no era haber llegado al otro lado, sino el camino que habían compartido, la fe que había nacido en medio de la desesperación. «Lo logramos», susurró Rosa, con lágrimas brillando en sus mejillas. Mateo la miró y asintió. «Sí, pero no fue solo por nosotros. Alguien más caminó con nosotros». Don Ernesto abrió los ojos y lo miró con gravedad. «No sé si fue un sueño, una visión o un milagro, pero sé que el hombre de blanco estaba ahí». El silencio que siguió no necesitó palabras. Todos lo sabían en lo profundo de sus corazones. Horas más tarde, en el centro de atención, médicos y voluntarios los recibieron con mantas limpias, comida caliente y camas improvisadas. Rosa agradecía entre sollozos.
Marisol reía con un plato de arroz en las manos, y don Ernesto sonreía débilmente, sintiendo que aún tenía un propósito. Mateo, sentado en silencio, cerró los ojos. Recordó cada paso, cada lágrima, cada palabra de aliento. Recordó el abandono del coyote, las disputas con Samuel, la visión luminosa y el agua que brotó en medio de la nada. Todo ello era parte de un mismo mensaje. La fe, compartida o no, había sido la brújula que los sostuvo. Se levantó y miró al grupo. Rosa le sonrió con gratitud. Don Ernesto asintió como si reconociera en él un líder forjado en el fuego del desierto. Y Marisol, con inocencia, le dijo: «Te lo dije, él nunca nos dejó». Mateo la abrazó, conteniendo las lágrimas. En ese momento, comprendió que el viaje no terminaba en una frontera, sino en la transformación que habían vivido juntos. El desierto los había quebrado, pero también los había unido, y esa era la verdadera victoria. Antes de cerrar esta historia, recuerda suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que transforman el corazón y nos invitan a reflexionar. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje con nosotros.